Me han recomendado muchísimo a una cantante surcoreana que se llama So Young, así que hoy vamos a escuchar su versión de la canción Bridge Over Troubled Water, que creo que originalmente es de Simon & Garfunkel, así que vamos a ver con qué nos encontramos, porque la han recomendado muchísimo en los videos que tenemos acerca de Dimash Kudaibergen. Buena intro de piano, vamos a avanzar un poquito más porque sabes que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero vamos a ver directamente cuando comienza a cantar, porque me han hecho muchos comentarios sobre ella y quiero ver cuán reales son. Fíjate cómo abre suavemente la boca para que salga su voz cristalina, súper suave, no necesita forzar nada, es como que está con toda la concentración puesta en la delicadeza fragmentada de su voz. Es muy bello esto. 3 notas. Pero fíjate cómo las fue uniendo y amalgamando a todas, cómo las fue arrastrando suavemente para que estén bien ligadas, bien unidas una con la otra. Bellísimo, está por la zona de los medios y fíjate que lo está haciendo muy delicadamente por ahora. La música es bellísima desde por sí, por ahora solamente 2 acordes, do y fa, muy tranqui. Fíjate cómo bajó hasta este re cuando dice sad, si no me equivoco, era la última palabra que mencionó, y cómo se nota el cambio de colocación de la voz cuando baja desde acá hasta acá. Que llega hasta un do abajo y resuelve en el re. Muy delicada, es muy bella la voz de esta cantante. Muchas gracias por haberla recomendado. Si desde ya tienen alguna otra canción que quieran escuchar específicamente para que la vayamos analizando, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Continuemos, porque por ahora no ha habido ningún grito agudo ni ninguna nota muy altisonante. Es muy mesurado todo. ¡Ay, esa delicadeza! Fíjate cómo hizo un suave portamento que casi ni se escucha hasta un Mi 5, súper alto. Y todavía no sacó todo el poder de su voz porque se nota que tiene resto, que tiene un margen para seguir cantando. Fíjate que lo está haciendo muy tranquilamente y llega a notas muy altas con una delicadeza abrumadora. Es muy difícil lo que está haciendo sin perder su calidad interpretativa. Y la orquesta de fondo de atrás es bellísimo. Falta que aparezca un coro a lo gospel nada más. Y fíjate cómo la música sigue siendo muy mesurada también. Cómo hay empatía entre el mensaje de la canción, cómo está cantando So Young y cómo la música está acompañando todo esto. Porque siguen habiendo 2 acordes, hay algún ahí si bemol de paso. Estamos en fa mayor. O en un do mixolidio. Sería mejor pensarlo por la aparición de ese si bemol. Porque todo el tiempo está como en la introducción. Que es algo muy atractivo, muy interesante. Pero quiero ver cuándo despega. Es bellísimo esto, es tremendo. Este es el estribillo claramente por cómo está sonando la música, por el ímpetu que le está poniendo ella, pero fíjate que es un crecimiento escalonado, cómo de a poco va adentrándonos en la canción paso a paso, sin ser grandilocuente, sino que cuando tiene que ir a una nota muy aguda, empuja un poco más para llegar, pero lo sostiene ahí, no se pasa de entusiasmo, sino que hace todo muy moderadamente. Y resuelve en este do, bellísimo también. Fíjate que a nivel musical la canción es muy tranquila en general, hay un par de arreglos ahí muy interesantes sonando de fondo. Cosas muy yaceras de alguna forma. Me hace acordar mucho al teatro musical. Tiene como una impronta musical y vocal al teatro musical. Y eso es algo muy complejo también, porque en el teatro musical hay que hacer un montón de cosas. No se trata solamente de ponerse a cantar, sino de interpretar la obra que estás interpretando, valga la redundancia. Ahí apareció el coro gospel que estaba esperando y se puso a cantar a lo Celine Dion o a lo Adele. Fíjate cómo bajó a los medios nuevamente con una voz muy amplia, muy relajada, sin forzarlo. Y ella, su boca está ahí
taciturna e inquebrantable, muy suavemente moviéndose para que salgan las vocales, y está cantando en inglés, lo cual parece una cantante nativa del inglés, no se le nota ningún tipo de inflexión problemática, así que muy buen dato de color. Y fíjate cómo está manejándose, por lo menos por ahora, en un registro de octava y monedas muy sutil. Habitualmente las voces tienen una tesitura de una octava, de una décima o de hasta una octava y media, aunque hay casos extraordinarios como el de Dimash, que bueno, no me alcanza el piano para describir su registro, pero si te interesa ver esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y el canto responsorial con el coro queda bellísimo. Fíjate que están trabajando todo tranquilamente. Todas las voces del coro se escuchan muy bien. Te recomiendo que utilices auriculares para poder percibir todas las sutilezas sonoras que te vas a encontrar en el medio, porque es muy dado encontrar esto en esta clase de situaciones. Y me voy a calmar. Voy a ir más despacio. Bueno, ahí sí claramente abrió muchísimo la boca y la voz sale proyectada como si fuera un cañón transatlántico. Y llega ahora otra vez hasta este Mi 5 que antes había cantado muy suavemente. Ahora lo está haciendo con toda la fuerza que tiene a disposición y le queda tremendamente bien. Fíjate que acompaña la melodía descendente de lo que ella está cantando, entonando. Mi, re, do, encima suena como eso, mientras que la música hace un movimiento contrario, va en ascenso. Es tremendo. Y hace que todo esto tenga muchísimo más sentido. La verdad que tiene una colocación tremenda, tiene un muy lindo color de voz. Por favor, recomendame alguna otra canción para que sigamos escuchando a So Young. Y si querés recomendar alguna otra canción en particular para que sea dedicada especialmente para vos, recuerda que puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón que dice unirse. Cuando hace el I, está por esta zona de los agudos, está un poco más encima del Mi 5 al que había llegado. Y fíjate que es algo muy característico de la música gospel en general, hacer como esos ribetes, esos melismas tan característicos de cualquier clase de encuentro coral o religioso de estas características. Si tenés más información al respecto de So Young, por favor dejala escrita debajo en los comentarios para que la conozca, porque a propósito solamente busqué la canción y la predispuse aquí con el piano para que podamos escucharla a ella. Ok, hasta acá. Down. Cuando dice down está en lo más arriba posible. En este Sol 5 también. ¿Qué toma esta gente para llegar tan alto? Digo, ¿cómo es? ¿Qué hacen? Porque no pueden estar cantando escalas toda la vida y llegar hasta ahí tan fácilmente. ¿O sí? Claramente hay muchísimo trabajo detrás de esto. Y por eso hago este chiste a propósito. Para que entendamos que uno puede tener cierta predisposición natural para ciertas artes, pero todo es trabajo y esfuerzo y constancia sobre todo. Porque esto hay que practicarlo todos los días. Para que cuando se presente en un escenario como está haciendo So Young en este momento, suene natural, salga natural, porque es algo que hace todos los días. Entonces cuando se sube a un escenario, lo único que tiene que hacer es lo que ya hizo fuera del escenario. Y esa es la maravilla de la música. Que cuando uno ve a un músico o a un cantante actuar tan naturalmente, es porque es su trabajo y lo está haciendo todos los días naturalmente. Entonces no hay ninguna novedad para esa persona, pero sí resulta impresionante para todos los que escuchamos, que decimos, ¿cómo logra semejante nivel de profesionalismo? Sigue rondando en ese sol superior, nos estamos acercando al final de la canción, vamos a avanzar un poco más, ya que como dije antes, por cuestiones de copyright debo moderar la escucha, pero si te interesaría que hagamos algún video sin cortes, recuerda que puedes hacerte miembro del canal para que podamos continuar sin inconvenientes. Y el estribillo siguiente dice de la siguiente manera, a ver si llega más alto todavía.
Ay, vamos a escuchar esa parte de nuevo, pero fíjate que bajar el volumen cuando la escuches. Tiene una voz bellísima, hermosa, pero es súper potente y es como si tenés el volumen muy alto, necesitas hacer esto para que la cosa se calme un poco, pero es tremendo lo que hace esta muchacha. Es tremendo y parece muy joven, así que tiene muchísimo futuro por delante. Muchas gracias por haberme recomendado y perdón por haberme demorado tanto, pero hay muchísimas recomendaciones y quiero de a poco ir tomando todas y cada una de ellas. Lo que decíamos antes, la voz de ella baja y el coro, que está esta vez haciendo los acordes, pero con las voces humanas, que suena bellísimo. Hay como una rugosidad en el sonido de las voces cuando están interactuando entre sí, que es muy atractivo, muy interesante. No es lo mismo que hacerlo con un piano, que suena muy bien también, por supuesto, pero al hacerlo con las voces hay una vibración muy interesante ahí. Y fíjate cómo su voz baja, en cuanto a las notas, no en cuanto al volumen o a la interpretación, estamos hablando de cuestiones más técnicas. Si querés, la voz de ella baja y el coro está subiendo, como que hay un encuentro hacia el centro del registro, y eso a nivel musical se percibe muy bien. Bueno, acá nos fuimos a la estratosfera, esto es una locura, es completamente insano. Prestale atención a esa parte cuando la escuches a la canción, que vas a tener el link al video original debajo en la descripción, que hay un delay puesto en su voz. Fíjate que cuando ella pega esos gritos, hay repeticiones de su voz, pero que no las está haciendo ella naturalmente, sino que es un efecto que se llama delay, que lo que hace es repetir como si fuera un eco lo que fue escuchado antes. Entonces ella ataca y se repite su voz para que suene más amplio, ¿no? Más lleno todo. Y es algo que no va en detrimento o en perjuicio de su calidad de canto o su calidad interpretativa, sino que es algo que sonoramente ensancha lo que estamos escuchando. Ay, ese. Hizo una octava y media en 2 segundos o incluso menos y no hubo ningún tipo de inconveniente. La ductilidad que tiene la voz de So Young es, otra vez, esta palabra ya la utilicé, abrumadora. Es mucha información. Después voy a escuchar la canción más tranquilo también para poder relajarme, porque es muy suave. Incluso cuando están en los lugares más álgidos, tanto a nivel expresivo como a nivel de notas, es algo que a uno lo relaja. No tiene como... La canción en sí es una bellísima canción, está muy bien compuesta, pero la interpretación de So Young hace que sea como un respiro, como el último hálito antes del descanso. Bueno, esto ha sido maravilloso, es un montón de información, llegó hasta este Sol 5 nuevamente y quedó clavada ahí durante un tiempo bastante prolongado hasta que la orquesta decidió finalizar la canción y me ha resultado tremendamente interesante escucharla. Muchas gracias por haberme recomendado. Para hacer más recomendaciones puedes hacerlo debajo en los comentarios, y también si quieres solicitar reacciones dedicadas especialmente para vos, vas a poder hacerte miembro del canal para eso. Y como siempre, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos que ya tengo preparados para vos. Chao.